y después tomar nuestro lugar. Oremos ante nuestro Dios. Santo y bendito Dios, en esta hora agradecemos la oportunidad tan grande que tú nos has permitido de estar en esta tu casa nuevamente, Señor, pero para escuchar ahora tu palabra, Señor. Te rogamos que todo distractor, todo pensamiento, Señor, sea alejado, Señor, y que en esta hora podamos tener el debido aprecio, respeto y reverencia, no a una persona, sino a tu santa y divina palabra, Señor. No te pedimos por tu palabra porque es santa, sino por nuestros corazones, porque imperfectos, Señor, y con muchos defectos, Señor, pero con el deseo tan grande de buscarte a ti, con el deseo tan grande de escucharte a ti, Señor, y escuchar tu palabra, Señor. Seas tú edificando nuestra vida por tu palabra santa y bendita, Señor, y ayúdanos no solamente a oírla, sino a vivirla. En el nombre poderoso de Cristo te damos muchas gracias, Dios, porque de antemano sabemos que así será. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares, hermanos, si son tan amables? Vamos a hablar con el tema la iglesia como familia de Dios. Déjeme decirle algo. Siempre he tenido, bueno, desde hace algunos años, un compañero me preguntó que si tuviera la oportunidad de darle un nombre a una iglesia, ¿cuál sería? Y se me hizo bastante interesante, pero lo pensé muy rápido y dije, familia de Dios. Me gusta mucho ese título de la iglesia. Este es uno de los títulos de la iglesia, que es una familia en Dios, de Dios, ¿sí? Y pensando en esto, también reflexionaba, o me gusta mucho, en una ocasión, ya hace algunos años, cuando tuve la oportunidad por parte de aquí de la iglesia de estar a cargo por un tiempo en la iglesia, bueno, la misión allá, todos decimos Tancol, pero es La Paz. Hubo una oportunidad que pudimos invitar a un grupo de jóvenes que hacían una obra de teatro. Esta obra de teatro es el de Marcos Vidal, que es algo que se llama el Arca o algo parecido, pero el asunto, él la escribió y tiene todo, es una, pues sí, cantada toda la obra de teatro, ¿no? A lo que voy es que la idea se me hizo muy interesante. Se trataba de Noé, más que de Noé, se trataba de los animales que estaban dentro del arca. Y en estos animales que estaban dentro del arca, cada quien tenía pues su forma de vivir, su forma muy peculiar, ¿no? Me acuerdo mucho, y todavía se la canto a una hermana de allá, espero que nadie le diga, y ni también la recuerden ahorita, pero había una canción de la tortuga, y decía la canción más o menos, soy un desastre, siempre llego tarde, no hay medicina para mi enfermedad, ¿sí? Yo no vi ahorita quién llegó tarde, no vaya a pensar que se la estoy dedicando, pero a lo que voy es a esto. Cada animal vivía pues diferente, ¿no? El pavo real, uy, todo quería que le aplaudieran, todo quería presumir, todo quería decir de que él hacía y que él podía, ¿no? Si piensan en algún hermano, pues allá usted y su pecado, ¿no? Pero vaya, a lo que voy es que esta obra me gustó mucho de cómo relacionaba la vida de la iglesia con esta ilustración del arca de Noé. En la arca de Noé hacían esta representación de que pues había personas, bueno, animales de todo tipo, con todo pensamiento diferente, con una forma de vivir diferente, pero el asunto era que tenían que vivir dentro del arca. Y esa era la complicación, ¿sí? Esto suele pasar algo muy parecido en nuestras propias familias. En nuestras familias pues tenemos que lidiar con el carácter del que se cree emo, con el carácter de todo tipo de personas diferentes dentro de nuestra propia familia, ¿no? Y a veces los padres tendrán ganas de ahorcar a los hijos, a veces, ¿verdad? Y a veces no, que bueno, si es más no que sí. Pero a lo que voy es que tenemos que lidiar con ese tipo de cosas y tenemos que vivir con ese tipo de cosas y debemos de amar a nuestra familia a pesar de las diferencias que tenemos, ¿sí? Pero también esto se ve reflejado en la vida de la iglesia, igual como los animalitos del arca de Noé, igual como en nuestra familia diariamente, también en la iglesia Dios le llama, o Dios, bueno, el apóstol Pablo, Dios por medio del apóstol Pablo, llama uno de los títulos de la iglesia como familia de Dios. ¿Sí? Y eso se vuelve sumamente interesante porque vuelve a pasar la misma dinámica. Habemos personas como la tortuga, habemos personas como el pavo real, habemos personas de todo tipo, de todo carácter, con diferentes formas de expresarnos y hay de todo, ¿no? Yo he conocido hermanos, eso no lo conoce, pero no vaya a pensar en alguien, que decía, hermano, es que hace 3 años en una escuelita en una escuelita de dominical, una hermana no me quiso saludar. Y la hermana tenía cargando eso hace 3 años, hermano. No, yo no me acuerdo ni qué desayuné. Y usted me está diciendo de hace 3 años que sigue cargando con ello. Vaya, a lo que voy es que hay de todo tipo de personas, ¿sí?
Pero la palabra de nuestro Dios, en medio de todo esto, no lo ve como algo malo, sino realmente como algo sumamente bueno. Ahora somos parte de lo que es la familia de Dios. Y esto es de lo que quisiera que nos pudiéramos concentrar. Realmente tres aspectos fundamentales de la iglesia como familia de Dios. Tres aspectos principales. Y el primer aspecto fundamental de la iglesia como familia de Dios es la nueva identidad en la familia de Dios. Cuando Pablo menciona que somos una familia en Dios, no lo menciona desde un aspecto terrenal, sino de que Pablo entiende que somos una familia porque no nos une un apellido, no nos une una sangre que corre por nuestras venas, sino nos une la sangre de Cristo, que eso es lo que nos conforma como familia. Nosotros no nos decimos el título de hermanos solamente porque suene bien o porque suene bonito o algo parecido. Creemos y nos decimos hermanos los unos a los otros porque verdaderamente creemos que debemos de amarnos, o nos amamos, mejor dicho, como hermanos en Cristo. Yo no sé usted, pero yo una de las personas que más amo en esta vida, pues es a mi hermano. Nada más tengo un hermano, y es una de las personas que más anhelo que conozca el Evangelio, que conozca de Él y que venga a los pies de Cristo. Y siempre he pensado, si un día se fallece y no viene al Señor antes de ello, pues estaré destrozado, pero Dios nos levantará. A lo que voy es que tenemos un amor por nuestros hermanos, por nuestros seres queridos, y también la Biblia nos llama a tener un amor por los hermanos en Cristo porque somos una familia. Y el primer aspecto es esta nueva identidad. Si me acompaña en el verso 19, capítulo 2, verso 19 de lo que dice la carta a los Efesios, capítulo 2, verso 19, dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y termina diciendo, y miembros de la familia de Dios. Pablo nos está mostrando un contraste y está diciendo, antes éramos extranjeros y advenedizos, y ahorita vamos a ello, pero ahora en Cristo Jesús, por la obra y la salvadora de Cristo, somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En otras palabras, vamos a entender primero cuál es nuestra identidad en Cristo, cuál es nuestra identidad como familia de Dios. Para entender esto, hace el apóstol Pablo un contraste. Primero utiliza dos palabras, extranjero y advenedizo. La palabra extranjero implica que alguien que no pertenece a una nación o a una comunidad, no es parte de esa nación, no es parte de esa comunidad. Y Pablo dice, antes sin Cristo vivíamos en este mundo como si no fuéramos, de la comunidad que le pertenece única y exclusivamente a Dios. Gracias. Pero también dice otra palabra, advenedizo, es alguien que solo está de paso, sin derechos a permanecer a la comunidad. Algo que muy fácilmente lo podemos entender, o en estos tiempos, nuestros amigos o personas o conocidos o seres queridos, a lo mejor migrantes en Estados Unidos que están siendo deportados, todos los latinos que están siendo deportados y diferentes aspectos, ellos en muchos casos no tienen los derechos de un ciudadano de allá, ¿sí? Y así nos representa Dios a nosotros sin Cristo. Vivían en este mundo sin privilegios, sin derechos a permanecer en una familia que es la familia de Dios, ¿sí? Estábamos como extranjeros y advenedizos. Sin Cristo estábamos lejos de Dios, sin esperanza y sin una familia espiritual. Una expresión que me gustó mucho, mala, pero que me gustó mucho, es que en la universidad en una ocasión le estaba platicando hablándole del Evangelio a una compañera, y ella me dijo algo muy curioso que creo que se refleja mucho en la sociedad. Y decía, yo y Dios nos llevamos bien, Él por su lado y yo por el mío, ¿sí? No tiene nada de verdad eso, no existe una buena relación de decir Él por su lado y yo por el mío, eso no existe como una buena relación. Pero el problema está en que sí pensamos en algún momento que eso es una buena relación. Hermano o amigo, si nos visita alguien, no existe una buena o sana relación con Dios si no eres parte de su familia, si no eres parte de la familia de Dios, ¿sí? En otras palabras, si no eres parte de la familia de Dios, no podemos reclamar, por así decirlo, y ahorita vamos a llegar a eso, los derechos, las oportunidades, los privilegios que Dios nos da a nosotros, ¿sí? Muchas personas agarran el Salmo 91
¿quién morará bajo la sombra del Altísimo? Y empezamos a decir tantas cosas, pero si se fija, y lo menciona, no, es un salmo de protección, como si fuera algo esotérico, y realmente ese salmo habla de los que habitan bajo el abrigo del Altísimo. No dice los que visitan, no dicen los que van de vez en cuando o cuando tienen problemas, sino el que habita bajo el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Y continúa diciendo algunos privilegios que confía todo este salmista, pero los confía porque él habita bajo el abrigo del Altísimo. En otras palabras, sin Cristo estamos como extranjeros, como advenedizos, no con una buena y sana relación con Dios, ¿sí? Vaya, no podemos decir que estamos bien con Dios sin pertenecer a su familia. Segunda cosa que podemos mencionar de este pasaje, de esta nueva identidad que tenemos en Cristo, es que ahora somos conciudadanos de los santos. En Cristo, nuestra identidad, nuestra ciudadanía ha cambiado. De hecho, encontramos en Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está ¿en dónde? Dice, en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Pero dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahora en Cristo, cuando nosotros venimos a creer en Cristo como Señor y Salvador, Él cambia nuestra ciudadanía y ahora dice que nosotros no pertenecemos a esta tierra, estamos en esta tierra, mas no pertenecemos, y pertenecemos a la ciudadanía que tenemos en Cristo. Como ciudadanos del reino de Dios tenemos derechos, responsabilidades, vivimos bajo el gobierno de Dios y participamos de su misión. ¿Sabe cuál es la gran diferencia entre una persona que es parte del reino de Dios y una persona que no es parte del reino de Dios? Es que ante ante las adversidades, ante los problemas, porque todos pasamos por problemas, cristianos y no cristianos pasamos por adversidades y problemas sumamente grandes, ¿sí? Vaya, el ser cristiano no dice, ya, ahora todo te va a ir bien, ¿no? El ser cristiano involucra que en situaciones adversas van a ser muy similares o iguales que cualquier otra persona, pero la gran diferencia en medio de la adversidad es que nosotros tenemos a quién recurrir, en quién descansar, en quién confiar, en quién encontrar consuelo, esperanza y amor, en quién encontrar todo lo que necesitamos para nuestra vida. Esa es la diferencia en medio de la adversidad. El cristiano, el que tiene una nueva ciudadanía en los cielos, puede mirar a los cielos y dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pero no solamente que se dice somos ciudadanos, sino que menciona esta representación que es aún más íntima. Un ciudadano pues todos nosotros somos ciudadanos de México y habrá personas que no les guste mucho México, son pocas, pero habrá. Pero algo que nos dice que es algo más íntimo, más relacionado, es que somos miembros de la familia de Dios. No solo pertenecemos a un reino, sino que somos hijos adoptados por Dios. Dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, que quiere decir poder, autoridad, dominio, dice, para ser hechos hijos de Dios. Algunos dicen que no es cierto, y lo entendemos ante la Biblia, que todos somos hijos de Dios. No es cierto, todos somos criaturas, unos criaturitas y otros más cabezones que otros, pero todos somos criaturas del Señor. Pero hay una gran diferencia en medio de todas estas criaturas. Hay hijos de Dios y, como también dice Cristo, hijos del diablo, ¿sí? Tal cual lo dice así Cristo. Y usted, como no nació en maceta, tiene a uno de esos dos padres, o a Dios o al diablo, nada más, ¿sí? Y la ventaja o lo maravilloso de todo esto es que nosotros no somos hijos, por así decirlo, naturales de Dios. Todos nosotros nacimos como hijos del diablo, todos y cada uno, porque no hay un justo, no hay uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, dice su palabra. Pero en su misericordia y en su gracia, Cristo nos adoptó. Hay una historia que me gusta mucho, que se me hace sumamente hermoso, es que en los tiempos antiguos en los cuales nacían los niños en el Imperio Romano, cercano a los tiempos bíblicos, cuando nacían los niños, la madre podría ir con el padre
y ponérselo, presentárselo, y si el padre negaba y decía, no, no es mío, como algunos luego andan haciendo aquí en México, la madre tenía el derecho, la oportunidad, si ella quería, de arrojar a su niño a la basura y decir, pues no lo reconocen, yo no lo voy a mantener. Algo también muy parecido a lo que sucede, ¿verdad? Casi. Pero a la basura, ¿sabe qué se dedicaban a hacer los cristianos? Buscaban en la basura bebés para criarlos parte como de la familia de Dios. Y eso me gusta mucho, esa ilustración, o bueno, esta historia, porque es exactamente nuestra vida. Fuimos menospreciados por este mundo, pero en el amor de Dios, Dios tuvo misericordia de nosotros y nos adoptó como hijos suyos. Y ahora, por su pura gracia, pertenecemos a la familia de nuestro Dios. Y es por ello que Dios es nuestro Padre, Cristo es nuestro hermano mayor, y nosotros, todos y cada uno de nosotros, somos hermanos en Cristo. Por eso en Hebreos capítulo 2, verso 11, yo lo leo en otra versión, dice: Jesús no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Cristo nos llama a nosotros hermanos y no se avergüenza, ¿sí? Y no dice, pero son adoptados, ¿no? O sea, no dice eso de nosotros, sino que nos ama como hermanos a nosotros. Pregunta, ¿estamos viviendo como miembros de la familia de Dios o seguimos actuando como extranjeros? Como que no somos parte de esta familia, parte de esta iglesia, parte de la nación de Dios. Nos vemos unos a otros como hermanos en Cristo, mostrando amor y cuidado mutuo. Estamos disfrutando de nuestra nueva identidad con gratitud, compromiso en la iglesia y en todo lugar. Hermanos, cuando decimos que somos miembros de la familia de Dios, en la familia de Dios no debe de haber hermanos como a veces hay en las familias naturales, hermanos apartados, lejos. El hermano emo que nada más está encerrado. No existe eso dentro de la familia de Dios. Sabemos que todos tenemos diferentes formas de carácter y diferentes formas de actuar, pero por encima de todo ello está el amor de Dios que nos ha unido como familia. Segundo, el segundo aspecto fundamental de la iglesia como familia de Dios lo podemos ver en el verso 20. Es el fundamento de la familia. Dice en el verso 20, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Dos cosas principales, fundamentales del fundamento de la familia. Toda familia tiene un fundamento, tiene ciertas enseñanzas que están muy arraigadas. Quisiera decirles una al menos de la familia de mi esposa, que aquí está. En la familia de mi esposa, algo que muchas veces les ha dicho sus padres, mi suegro y mi suegra, es que cuando son 3 hermanos ellos, que cuando llega a haber un pleito, alguna discusión, alguna cosa, siempre están persistiendo y persistiendo, ámense, perdónense, hagan las cosas bien, y buscan hacer los padres todo lo posible que está a su alcance para buscar la reconciliación con sus hermanos. Y ellos ya saben que cuando hay problemas, empiezan a escuchar ya mentalmente la voz de su papá, de su mamá: ámense, perdónense, hagan el bien por sus hermanos, ¿sí? Por mencionar un ejemplo. Pero en la iglesia o la familia que somos en Cristo, y en la iglesia y en toda familia, dos fundamentos principales que nos menciona aquí el apóstol Pablo. Uno es el fundamento de los profetas y los apóstoles, y esto no se refiere a las personas como apóstoles y profetas, sino a la enseñanza. De hecho, nosotros vemos en Hechos capítulo 2, verso 42, algo muy, muy importante en relación a esto, que la iglesia primitiva, dice, perseveraba en la doctrina ¿de quién? ¿Se acuerda? De los apóstoles. Menciona la palabra de nuestro Dios, que la iglesia primitiva, en lo que más perseveraban, y dice, cada día en el templo. Y ese cada día en el templo significaba que se reunían todos los días, y con el propósito solamente de estudiar, comprender y entender más la palabra de nuestro Dios. Hermanos, el fundamento de la iglesia, el fundamento de nosotros como familia que somos en Cristo, es la enseñanza de su palabra. No es, algunas personas dicen, es que yo sentí, a mí me hace sentir esto, a mí me hace sentir el otro. Todo ese tipo de cosas que a cierto punto algunas cosas podrán ser buenas, pero es subjetivo. Una de las frases que me gusta mucho de Martín Lutero es así: toda enseñanza que no encuadre con las escrituras debe de ser desechada, y dice, aunque haga llover milagros
todos los días. Si no encuadra con las Escrituras, no es posible que sea una enseñanza bíblica y correcta, ¿sí? Vaya, lo que nosotros enseñamos o lo que nosotros procuramos enseñar es la palabra de Dios, a Cristo y resucitado, ¿sí? Y solamente eso, y con eso nos basta y nos sobra para entender que la palabra de nuestro Dios es nuestra única regla de fe y conducta. Y con eso es más que suficiente para nuestra vida. Pero no solamente queda con ello, sino el fundamento, no solamente de la familia en Cristo, que es la iglesia, sino de todas nuestras familias, es su palabra. Pero también el otro fundamento, o parte de este fundamento, es Jesucristo como piedra de ángulo, que es lo que dice en este mismo verso 20. Siendo la principal piedra de ángulo, Jesucristo mismo. Solamente hay un solo hombre en el cual fundamentamos la vida de la iglesia, y ese es Jesucristo. No un líder, no una persona contemporánea, no un teólogo de esos tiempos, sino Jesucristo. Por encima de todo hombre natural, que somos pecadores, Jesucristo es el único en el cual fundamentamos la vida de la iglesia y toda nuestra existencia. Dice en primera carta a los Corintios capítulo 3 verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que se ha puesto, el cual es Jesucristo. Es el fundamento de nuestra vida, de nuestra iglesia y de todo lo que somos. Pero cuando hablamos de los fundamentos, estamos dándonos a entender que eso es por lo cual la iglesia se mantiene firme y de pie. Hay una ilustración que me gusta mucho, que es para memorizarse, en parte para memorizarse, pero también para ver la estructura de lo que son las 5 solas. Y mencionan como un pequeño edificio, y la base de ese edificio es solo la Escritura. Y después de ello se levantan 3 pilares: solo Cristo, solo la fe y sola gracia. Y después de ello, como el techo o el pináculo de todo este edificio, solo a Dios la gloria, ¿no? Y se me hace muy, muy ilustrativo y muy bueno, pero vaya, a lo que voy es que el fundamento por el cual podemos levantar nuestra vida, por el cual podemos levantar toda nuestra existencia, es por el fundamento que es la palabra de nuestro Dios. Y Jesucristo mismo en medio de todo ello. Pregunta: ¿está nuestra vida cristiana siendo edificada sobre la palabra de nuestro Dios? ¿O sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras emociones, sobre lo que pensamos y creemos? ¿O la palabra de nuestro Dios? Porque no me dejará mentir que de repente decimos, la Biblia dice esto, pero uno dice, pero yo creo tal cosa, ¿no? ¿Y sabes qué le estamos diciendo a Dios? Sí, muy bien, lo que tú digas, pero se hace esto, pero se hace lo que yo digo, ¿no? Y ahí empieza la discusión o el problema con nuestro Dios, y el mismo pecado que hubo en Eva, que pensando que su decisión era mejor o más importante que la de Dios mismo. Reconocemos que Jesucristo es el centro y gobernador de nuestra vida práctica y de fe y conducta. O otra pregunta: ¿estamos firmes en el fundamento de la palabra o somos sacudidos por doctrinas erróneas? Voy a mencionar un último fundamento de la iglesia como familia de Dios, que lo encontramos en el verso 21 y 22. Y ese fundamento prácticamente es el propósito de la iglesia. Dice en el verso 21 y 22, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y 3 realidades sobre estos versículos. Una, creciendo juntos en el templo santo. Un templo compuesto por creyentes. La frase que se utiliza aquí como bien coordinado indica que Dios está edificando su iglesia de manera ordenada y con propósito. De hecho, encontramos en primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual de sacerdocio santo. Eso significa que cada creyente tiene un lugar y una función en la iglesia. No somos espectadores, sino piedras vivas en la construcción de Dios. Todos participamos en la iglesia, ¿sí? En la familia que somos en Cristo. Y déjeme decirle algo,
Mi madre me ha dicho esto: o servimos o no servimos, ¿sí? Dijo una mujer: o vivimos para servir o no servimos para vivir. Vaya, en nuestro cuerpo toda parte es importante, hasta el dedito chiquito del pie, ¿sí? La mugre no, pero el dedito sí. Tanto que cuando nos lo golpeamos, duele, pero que hasta Dios nos escucha del grito, ¿verdad? Todo miembro es importante dentro de la familia de Dios. Todo, absolutamente todo. El problema está en esto: o servimos o no servimos, ¿sí? La inactividad no nos vuelve neutrales dentro de la familia de Dios, nos vuelve un estorbo dentro de la familia de Dios. Cuando hay una parte de nuestro cuerpo que no cumple su función como la debe de cumplir, no es algo que digamos: ay, mi mano no funciona, no tiene ganas de trabajar hoy. Pues no pasa nada, ¿sí? Un día, 2 días, 4 días, pero ya pasa un mes, ya decimos: o la cortamos o qué prosigue, ¿no? Porque tiene que cumplir su función para nuestra vida diaria. La inactividad no es parte de la familia de Dios. No podemos excluirnos y decir: bueno, yo no hago nada y que los demás hagan todo, y seguramente la iglesia va a funcionar bien. Hermanos, todos sabemos, y eso lo comentaba en la primera ocasión que pude estar aquí, todos sabemos qué debemos de hacer para edificar la iglesia, para hacer crecer la iglesia los unos con los otros. Todos sabemos: orar los unos por los otros, vernos, preocuparnos, vernos como realmente somos una familia en Cristo. Pero desafortunadamente también todos sabemos lo que no debemos de hacer, o lo que pudiéramos hacer para destruir o para hacer un mal para la iglesia. No asistir, venir tarde, 1,000,000 de cosas más. ¿Para qué le digo? Pues no se le vayan a ocurrir como ideas, ¿no? Pero todos sabemos qué no debemos de hacer. El problema es: ¿qué es lo que estamos haciendo? Nuestra vida está reflejando que somos parte de la familia de Dios con nuestra actividad, ¿o no? Segundo, Dios habita en medio de su pueblo. No solamente nos dice esto, sino que dice: ahora Dios habita en su iglesia por medio de su Espíritu Santo. También dice las Escrituras en primera carta a los Corintios 3:16: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Y nos dice: no solamente de manera individual somos templo de Dios, sino que de manera grupal, comunitaria, somos el templo de Dios. Dios habita en medio de su iglesia, en medio de su pueblo, ¿sí? Y si Dios habita, hermano, pudiéramos hacernos la pregunta así con esto. Muchas personas, y qué bueno que se hace, no digo que esté mal, nos preocupamos por el cuidado del templo físico que tenemos. Queremos que esté adornado, que esté en buen uso, con buen mantenimiento, con todas las cosas bien y correctas, y qué bueno si lo hacemos. El problema está en cuando solamente nos concentramos en eso y decimos: eso es lo más importante. Si vienen o no vienen los hermanos, no importa, el asunto es el templo, tiene que estar con oro hasta en el techo. No, ¿sí? Lo más importante, más que este templo, pues son las personas que asisten, la iglesia, la verdadera iglesia, que somos los miembros de la iglesia. Ahora, si pudiéramos hacernos esta pregunta, espiritualmente, ¿cómo está este templo? ¿Cómo está esta iglesia? ¿Cómo está nuestra familia que somos en Cristo Jesús como Señor y Salvador? Si queremos adornar la iglesia, por así decirlo, en el sentido espiritual de lo que somos como comunidad de creyentes, no es algo que tenemos que pintar, algo que tenemos que resanar, algo que tenemos que hacer físicamente, sino que la iglesia espiritual, la familia de Dios, se cuida por medio del amor en Cristo los unos por los otros, amándonos los unos a los otros, haciendo el bien los unos por los otros y tantas cosas más. Pero tercero y último, nuestra relación en la iglesia no es solo organizativa, sino relacional y espiritual. Hermanos, la iglesia no es una cuestión única y exclusivamente de un aspecto organizacional. La iglesia es un organismo vivo en el cual
crece, disminuye, cambia y hay diferentes cosas, pero es un organismo vivo porque es una familia en Cristo, ¿sí? Y es una familia que crece en unidad en Cristo. En Efesios capítulo 4, verso 16 dice, bien coordinado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. En otras palabras, eso implica que debemos de ser edificados unos por otros en amor, servicio y comunión. Amados hermanos, lo que edifica la iglesia es el amor los unos por los otros, vernos como una verdadera familia, entender que somos hermanos en Cristo. ¿Sabe? Una de las historias que me gusta mucho de la iglesia primitiva es que cuando los llevaban al Coliseo romano, en contra de su voluntad, los arrastraban y tantas cosas terribles que sucedía, que los prendían vivos en las calles en la noche para usarlos de antorcha. Una de las cosas que sucedía en el Coliseo romano, cuando los leones y animales los iban a devorar, los hermanos en Cristo se abrazaban, empezaban a cantar himnos y se arrojaban a los leones. Pero la gente decía una expresión que quedó grabada en algunos libros, que la gente expresaba y decía, mirad cómo se aman. Y era la expresión que utilizaban sobre el pueblo de Dios. Mirad cómo se aman. Yo le pregunto, ¿la sociedad piensa eso de la iglesia? Algunos sí, otros no, tal vez. Pero nosotros debemos de buscar reflejar el amor de Dios en nuestra vida y que la gente pueda decir, mirad cómo se aman. Eso es una familia. La iglesia debe de ser estandarte del concepto de la familia de manera general, pero también en el concepto de como iglesia somos una familia en el Señor. Pregunta, ¿estamos creciendo espiritualmente junto con la iglesia o nos mantenemos aislados como hemos, encerrados en nuestro cuarto, incomprendidos? ¿Somos conscientes de que Dios habita en su iglesia y por lo tanto debemos de vivir en santidad, adornando el templo que es de Dios? ¿O estamos edificando y fortaleciendo nuestra relación con los demás miembros de la iglesia? En esta tarde hemos visto tres cosas principales. Una, ya no somos extranjeros, sino somos hijos adoptados de Dios. Dos, nuestro fundamento es Cristo y su palabra. Y tres, somos un edificio espiritual donde Dios habita. ¿Estamos viviendo conforme a esta realidad? ¿Realmente creemos los unos de los otros que somos una sola familia en Cristo, que debemos de procurarnos, orar los unos por los otros y amarnos los unos a los otros? Si hemos sido hechos parte de la familia de Dios, debemos de vivir como tal. Tres cosas principalmente con las cuales debemos de vivir: amarnos y cuidarnos mutuamente. Porque dice primera carta de Juan capítulo 3 verso 16, y en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestra vida, dice, por los hermanos. Poner la vida por los hermanos es un reflejo de que realmente creemos que somos parte de la familia de Dios. Dos, permanecer firmes en la enseñanza de la palabra. ¿Sí? Dice su palabra en Romanos 3:4, una porción de Romanos 3:4 dice, de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. No nos basamos en conocimientos humanos, sino nos basamos en la palabra de nuestro Dios. Esa es nuestra única regla de fe y conducta. El fundamento por lo cual vive, crece y se sigue manteniendo la iglesia, su palabra. Y tercero, ser parte activa de la iglesia, edificándonos los unos a los otros. En Hebreos capítulo 10, versos 24 y 25 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos en amor y en buenas obras. Vaya, está diciendo el escritor a los Hebreos que nosotros, cada hermano, cada miembro de la iglesia tiene la responsabilidad de estimular al otro en amor, y dice, y en buenas obras. No del pastor, no de los ancianos, cada miembro de la iglesia tiene esa responsabilidad. Pero también dice,
no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es nuestra responsabilidad como parte activa de los miembros de la iglesia, miembros de la familia que somos en la iglesia, ver el cuidado los unos por los otros. No sé si usted recuerda, pero la oportunidad pasada que pude estar aquí con ustedes, hablábamos de esta historia sumamente interesante en la cual Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Y qué dice? ¿Qué acaso yo soy guarda de mi hermano? Y la respuesta es, claro que sí, papacito. Todos y cada uno de nosotros somos guarda de nuestros hermanos, cuidadores de nuestros hermanos. Lógicamente que de repente hay unos hermanos que tenemos ganas de ahorcarlos, pero somos guarda, cuidadores de nuestros hermanos en Cristo. Somos llamados a ser una familia en el Señor. No podemos decir que somos parte de la familia de Dios si vivimos en aislamiento, con indiferencia. Dios nos ha llamado a crecer juntos y en santidad. Vaya, en la familia de Dios no hay cristianos que se digan soy el llanero solitario. No existe eso, ¿sí? No existe el cristiano que diga, no, yo a la iglesia, no, como luego dicen en la escuela o en el trabajo, yo no vine a ser amigos. A la iglesia venimos a ser parte de la familia de Dios, amándonos los unos a los otros. Y todo eso lo hacemos por la obra del Señor en nuestra vida. Déjeme decir unas últimas palabras. Si hubiere alguien que en esta hora ha venido y no ha confiado en Cristo como Señor y como Salvador, déjame decirte algo. Dios no solamente nos ha dado su salvación, como dice su palabra, gratuitamente por su gracia, sino que aparte de su salvación, que es ya lo más hermoso que existe en la faz del universo, nos ha dado una nueva familia en Cristo. Tal vez en tu familia han pasado dificultades, adversidades, como en todas las familias. Hay familias quebrantadas, fragmentadas por causa del pecado, pero algo que nos dice el Señor es que no solo nos dio la salvación, que es lo más importante, pero con todo y la salvación viene también incluido una nueva familia en el Señor. Una familia que sí, definitivamente podrá fallar, podrá tener sus equivocaciones y muchas otras cosas, pero una familia que buscará el arrepentimiento en el Señor como hermanos que en Cristo que somos verdaderamente. O como dijo el apóstol Juan, se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. Cuando un miembro de la familia de Dios no actúa como miembro de la familia de Dios, es porque no es miembro de la familia de Dios. Hermanos, con eso solamente deseo que todos y cada uno podamos invertir nuestra vida en la edificación de la iglesia. Recordemos, dos cosas son las más importantes que debemos de buscar hacer en todo momento: amar a Dios y amar al prójimo. Y el prójimo quiere decir no solamente la gente de afuera de la iglesia, sino la gente de adentro de la iglesia. Somos una familia, reflejemos el verdadero amor que tenemos como familia en el Señor. En esta hora, hermano, yo les invito a que podamos ponernos de pie. Y repito, si hubiera una persona sin Cristo, que no ha venido en Cristo en arrepentimiento y fe, dice su palabra, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En esta hora les invito a que vengamos a Cristo en arrepentimiento y fe, reconozcamos que somos una familia en el Señor y vivamos como una familia que somos en Cristo. Oremos. Bendito Dios, en esta hora, tú eres santo, digno y merecedor de toda la gloria y de toda la honra, Señor. Como familia que somos en Cristo Jesús, como lo que es esta iglesia como familia en Cristo, Señor, cometemos errores, tenemos perezas, Señor, tenemos situaciones difíciles los hermanos los unos con los otros, Señor, pero tú nos has llamado al amor, a la reconciliación, a vernos verdaderamente como una familia que somos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes a vivir como tal, como una familia, con una nueva ciudadanía que está en los cielos, Señor, viviendo con esta realidad, Señor, Dios Todopoderoso,
que tú nos has llamado a vivir bajo tu palabra y no bajo nuestro pensamiento. Tú nos has llamado a vivir fundamentados en Cristo y no en ninguna otra persona más. Te rogamos, oh Dios Todopoderoso, que esta familia siga creciendo para honrar y glorificar tu santo y bendito nombre, y que a pesar de diferencias, a pesar de tantas cosas, Señor, que podamos pensar diferentes, Señor, que lo que nos una es la sangre preciosa de Cristo, que nos lavó de nuestros pecados y que sigue obrando para el rescate y bien de nuestra vida. También asimismo, si hubiere alguien aquí sin Cristo, Señor, te ruego que tu santo y divino Espíritu le ayudes a comprender la grandeza de tu gran amor, Señor, y que solamente viniendo a Cristo en arrepentimiento y fe, encontraremos, Señor, una familia, tal vez no perfecta, tal vez con muchos errores, pero una familia que le amará, que le sustentará, que le cuidará y que hará siempre lo mejor para la vida de esa persona. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te damos gracias, Dios. Amén.